¿Cómo está? Buenos días, promoción Mercedaria 2020. Les saluda el profesor Beto. Espero que se encuentren muy bien, ustedes ahí en su casa y sus familiares también. Primero quiero saludar de manera muy especial a dos de sus compañeros que el día de hoy están cumpliendo años. Feliz día María Eduarda y feliz día Brian. Pásenla muy bien ahí en casa. Sé que es un cumpleaños diferente, pero podemos celebrar. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión en el área de DPCC y vamos a hablar el día de hoy sobre la relación que tenemos nosotros con la cultura. Empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es cultura, ¿no es cierto? La cultura es un conjunto de valores, costumbres y otras capacidades y hábitos que el hombre haya adquirido como miembro de una sociedad. Entonces, la cultura es todo el conjunto de costumbres, de valores, de creencias y de hábitos que el hombre adquiere dentro de una sociedad. ¿Correcto? La cultura no se transmite genéticamente. Al contrario, el hombre tiene la capacidad de adquirir cultura a través de la vida. Se puede decir que la cultura es aprendida. Eso es correcto. Nosotros no nacemos con la cultura ya asimilada dentro de nosotros. Al contrario, tenemos la capacidad biológica de poder aprender. ¿Sí? Lo que cada persona aprende depende de las reglas culturales con las que es criado. ¿Sí? No es lo mismo adquirir la cultura aquí en Perú que adquirir la cultura en Alemania, en Australia, en los Estados Unidos. El ambiente en el que nosotros nos relacionamos influenciará mucho sobre nuestra cultura. Es más, el ambiente nos da la cultura que nosotros adquirimos. Entonces, la cultura es aprendida. También podemos decir que la cultura es dinámica, es decir, que no es estática. La cultura va cambiando con el tiempo, ¿sí? Para satisfacer algunas necesidades. La cultura evoluciona, de manera que las funciones que ella da mejoren a nuestra sociedad. ¿Sí? La cultura no está quieta, la cultura está evolucionando, está cambiando constantemente con el tiempo. Y hay algunos factores que influyen dentro de este cambio que se da en la cultura. Uno es la tecnología. Por ejemplo, nuestros avances tecnológicos ayudarán para que la cultura vaya creciendo. No es lo mismo los avances tecnológicos que nosotros teníamos hace 100 años o hace 500 años con los avances tecnológicos que tenemos en la actualidad. Nos hacen a nuestra cultura muchísimo más rápida, más dinámica. ¿Sí? La escasez de recursos también influenciará en la cultura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver la manera en que nosotros podemos satisfacer esa escasez de recursos, cómo vamos a actuar, ¿sí? Las guerras también son un factor que influye dentro de la cultura, ¿sí? Cómo afecta en la sociedad una guerra, cómo deja la economía de una sociedad una guerra. Los cambios en los valores también influyen, ¿sí? No es lo mismo como nosotros percibíamos a la sociedad hace tiempo que en la actualidad. Esos cambios se han ido dando de manera paulatina e influyen en cómo vemos la cultura en nuestros tiempos y cómo esa cultura influye en nosotros también. Y hay un último aspecto que también es muy importante, creo que es uno básico, la adopción de costumbres de otras culturas. ¿Sí? Este es un ejemplo que nosotros lo vemos constantemente. ¿Sí? Esto se da también por el tema de la globalización. ¿Sí? Todas las culturas están interrelacionadas en este momento, pero nosotros no debemos perder nuestra cultura natal. Muchísimas veces adoptamos otras costumbres de otras sociedades y las volvemos nuestras. ¿Correcto? Entonces, la adopción de otras costumbres de otras culturas también influye en el dinamismo de nuestra propia cultura. Decimos que la cultura también es simbólica. ¿Por qué? Porque se expresa mediante un lenguaje particular, sea verbal o no verbal. Por ejemplo, el idioma. ¿Sí? Nosotros tenemos el idioma castellano, que es parte de nuestra cultura. Los estadounidenses tienen el habla inglesa, que es parte de su cultura. También nuestras manifestaciones culturales, nuestros guacos, nuestras vestimentas, nuestros bailes típicos, ¿sí? Nuestra música, nuestras canciones, nuestra forma de relacionarnos con las demás personas. Por ejemplo, nosotros estrechamos la mano cuando queremos saludar a una persona, ¿no es cierto? Es un símbolo, estrechar la mano, es un saludo. En otras culturas será una venia, una reverencia, ¿sí? Nosotros somos muy
muy amistosos, saludamos de beso. Está bien en nuestra cultura, pero en otras culturas de repente eso está mal visto, ¿sí? Por ejemplo, la manera en que nosotros también conversamos con las personas será parte de nuestra cultura. Son símbolos, ¿sí? Muy bien, muchachos. Para reforzar esta actividad, esta sesión sobre nuestra cultura, vamos a realizar una actividad de reforzamiento. Vamos a hacer una lista de aspectos de nuestra cultura peruana que nosotros tenemos arraigada en nuestra vida diaria. Vamos a ver si podemos reconocer qué aspectos de nuestra cultura peruana nosotros tenemos siempre en nuestra vida diaria. Muy bien. Muchísimas gracias por la atención. Espero que se encuentren bien, manténganse en casa y vamos a seguir aprendiendo.